Hola, ¿qué tal? Hoy vamos a presentar un pequeño review de lo que son cursores, cómo se manejan los cursores, cómo se crean los cursores, un cursor a nivel de consultas para poder un poco entender este tema, ¿no? Tenemos un caso en donde nos dice crea un cursor que permita mostrar el código root del cliente, monto de la venta total e interés, ¿no? Vamos a cambiar acá, vamos a colocar en lugar de interés, vamos a poner mora, ¿no? Lo que me interesa es saber la mora. Y bueno, esto va a estar, digamos, establecido en función a ciertas condiciones, ¿no? Por ejemplo, si el monto de la venta es menor a 200, la mora será 10% de la deuda, ¿no? O sea, de lo que debemos, ¿no? El monto total de la venta. Si es menor o igual a 200 y menos de 1000, si es mayor a 200 y menos a 1000, será el 15% de la deuda. Y si es mayor a 1000, será el 20% de la deuda. Entiéndase deuda como el tema del monto total, ¿no? Pero ¿por qué se convierte esto en deuda? Bueno, te explico un poco el tema. Vamos a abrir nuestra base de datos venta SIP, una base de datos venta SIP, ¿no? Entonces, en esta base de datos yo tengo algunas tablas. Vamos a visualizar las tablas, ¿no? Para poder ver de dónde voy a poder generar el cursor. Eh, Vamos a ver las tablas acá. Y vemos que, por ejemplo, hay una tabla que se llama factura, ¿no? Tengo el vendedor, cliente, tengo una tabla factura, ¿no? Entonces, en la tabla factura obviamente se establece, ¿no? Cuáles son las facturas que están de alguna manera pendientes, ¿no? De pago, y las facturas que han sido canceladas o las facturas que han sido anuladas en todo caso, ¿no? Entonces vamos a hacer una revisión de la base de la tabla factura. De la tabla factura. Simplemente estoy reconociendo acá un poco las características de dónde voy a sacar esa información. Entonces acá tenemos, por ejemplo, que la tabla factura, ¿no? Tiene, bueno, hay varias facturas. Tengo alrededor de 23 facturas. Acá tengo establecida 23 facturas. Acá está, en esta parte. ¿Ok? ¿No? 23 facturas. Y vamos a nosotros a entender, por ejemplo, que existe un número de factura, una fecha de facturación, el código del cliente, cuando debió ser cancelada y el estado de la factura. Este es el capítulo que me interesa. Recordemos que si es uno ha sido cancelada, si es 2 está pendiente y si es 3 está anulada esa factura. Entonces tengo varias facturas que están pendientes, ¿no? Varias facturas que están con el estado 2 que están pendientes. Entonces esas facturas obviamente tienen deuda, ¿no? Esas facturas de esos clientes están en deuda, ¿no? Porque no nos han cancelado todavía, ¿no? Entonces, desde el primer momento tendríamos que ver qué cosa es lo que quiere el cursor. El cursor quiere mostrar código root del cliente. Entonces tendríamos que ver un poco, revisar un poco la tabla cliente. Revisar la tabla cliente. Y ahí vamos a encontrar la información que nos solicita, ¿no? Ahí, por ejemplo, tenemos, ahí está el código del cliente y ahí está el root del cliente, ¿no? Entonces la información está, ¿no? Nos pide el código, el RUC, el monto total de la venta. ¿Cómo saco el monto total de la venta o de la deuda? Si en factura no aparece absolutamente nada de eso, ¿no? Si tú ves factura, no sale el monto de la deuda. Pero la factura tiene un detalle, pues, ¿no? En donde figura precisamente toda esa información, ¿no? La información respecto a las eh, ventas que nosotros podríamos tener pendientes, ¿no? Ahí sale todo, por ejemplo, la cantidad y el precio. Entonces con eso podríamos nosotros sumarizar y poder hallar por cada factura cuánto es el monto, ¿no? Entonces tenemos ya prácticamente tres facturas: la tabla cliente, la tabla factura y la tabla detalle factura. Vamos a revisar qué más nos pide el monto total. Bueno, ahí lo calculamos con esa combinación entre factura y detalle factura. Y bueno, y la mora es lo que tenemos que hallar, pues, ¿no? La mora es lo que nosotros vamos a hallar. Bien, entonces vamos a crear el cursor. Vamos a comenzar a crear el cursor. Ya, vamos acá, iniciamos la creación del cursor. Solución.
Entonces, en este caso el cursor va a mostrar un resultado, pero dentro de ese contexto vamos a calcular el tema de la mora. Entonces, vamos a, primero que nada, a declarar un cursor, ¿no? Que se va a llamar un cursor, no sé, se me ocurre acá, moras de clientes, moras, ¿ya? Que va a ser un cursor que está basado en la consulta que nosotros en este momento vamos a establecer, ¿no? Que es la relación entre las tablas cliente, factura y detalle factura. Entonces, le digo acá, vamos a borrar. Select, vamos a hacer la consulta. Primero armo de dónde proviene la información, ¿no? From cliente, porque ahí está la información de los clientes. TV cliente, ¿no? Que se va a combinar con la tabla factura. Ok. Voy a colocar acá F a través de este enlace, código de cliente. Este puede ser el match ahí, código de cliente igual f.código de cliente, ¿no? Ahí estamos. Pero también voy a combinar con la tabla de detalle, ¿no? La tabla de detalle factura. Detalle factura, ¿no? Que lo voy a poner, lo voy a etiquetar como DF. ¿Y cómo se combina esto? Bueno, el match es entre la tabla factura y detalle factura, va a tener que ser a través de el campo en común en estos dos, ¿no? Es este número de factura, ¿no? Lo establezco de esta manera, ¿no? Porque si tú te das cuenta, factura tiene un número de factura y el campo común con el que comparte con detalle factura que está acá, también es número de factura, ¿no? Entonces por ese campo se van a combinar. Entonces le digo acá, f punto número de factura, ¿no? Se combina con df punto número de factura. Listo, ya están los enlaces. Ahora vamos a mostrar, vamos a seleccionar la lista de campos que nos pide, ¿no? Código y root del cliente. Bueno, esa está en la información, esa información está en cliente. Entonces le coloco acá c código de cliente, ahí está. Nos pide el root del cliente, que también está en cliente, c.root del cliente, aquí está. ¿Qué más nos pide? Monto de la venta. ¿Cómo calculo el monto de la venta? Entonces el monto de la venta yo lo voy a calcular y nos pide después la mora, ¿no? La mora nosotros lo vamos a hallar. El monto de la venta, ¿cómo lo hallamos acá? Vamos a tener que hacer una suma ¿entre qué? Entre detalle factura, ¿no? Detalle factura, tenemos acá cantidad vendida, ¿no? Tenemos que multiplicar eso por detalle factura, el precio como ha sido, el precio como fue vendido, ¿no? Detalle factura, precio de venta, ¿no? Ahí figura, ¿no? Y si nosotros estamos haciendo esta operación, obviamente lo que tenemos que establecer acá es un group by, ¿no? Es un group by. ¿Listo? El group by va a ser por estos dos campos, ¿ya? Por estos dos campos previos. Y bueno, ya tengo, ¿no? El total, ¿no? Vamos a colocar, si quieres colocar una etiqueta acá, le dices acá monto de la deuda, ¿no? Es deuda, ¿no? Vamos a colocar. Es deuda. Ya, listo. Ahí tenemos entonces. Pero hay un detalle. Acá va a salir la información de todos los clientes y más que nada de todas las facturas, ¿no? Y nosotros habíamos visto que cuando habíamos hecho la consulta que había facturas que ya habían sido canceladas, ¿no? Las que son de estado 1
o facturas que estaban anuladas, como eran las de estado 2. Lo que me interesaba en este caso son las facturas pendientes, que son las de estado 2, ¿no? O sea, 1 que es cancelada, eso no me interesa. 3 que son anuladas, tampoco me interesan. Y 2 que son las pendientes, que sí, obviamente están las que vamos a evaluar. Entonces acá le voy a tener que precisamente decir que esta consulta que va a contener el cursor va a ser solamente aquella cuyo estado de la factura, ¿no?, sea igual a 2, ¿no? Vamos a hacer una pequeña consulta solamente de este punto, ¿no?, para ver qué es lo que estamos haciendo, ¿no? Entonces ahí sale, ¿no? Estas son las facturas, y estos son los clientes, esto es lo que deben los clientes, ¿no? Este cliente debe, por ejemplo, este monto, ¿no? Este cliente que no tiene RUC debe este monto, ¿no? Ahí está la información, ¿no? Entonces, de acuerdo a eso, ahora voy a tener que hallar la mora. De acuerdo a eso, voy a tener que hallar la mora. ¿Listo? Entonces, bueno, esta consulta va a contener el cursor moras. Bien, vamos a... Mejor voy a llamarlo, en lugar de llamar cursor moras, lo voy a llamar cursor deudas, ¿no? Porque ahí está solamente mostrando las deudas. Cursor de deudas, ¿ok? Entonces, ahora sí, ya tengo la información de los clientes y el monto de la deuda que tienen. Ahora voy a tener que hallar digamos, el monto de la mora. Pero para ello voy a tener que abrir mi cursor. Antes de abrir el cursor, voy a tener que declarar algunas variables. Recordemos que son las variables de cursor, que por ejemplo son CodeCli, en este caso, ¿no?, que va a ser de tipo, CodeCli es un char de 4. Vamos a ponerle acá char de 4. Ok, voy a definir también el cursor, en la variable de cursor RUC del cliente, variable de cursor RUC del cliente, pongamos un char de 11. Vamos a poner, si por A o B se ha pasado, y tenemos el monto de la deuda, ¿no? Vamos a colocar acá variable cursor deuda, ¿no? ¿Qué va a hacer? Vamos a ponerle un small money, ¿no? Es un tema de dinero, ¿no? Entonces tenemos 1, 2, 3 variables. ¿Por qué son 3 variables de cursor? Porque son 3 los campos que está mostrando el cursor. Entonces necesitamos para poder leer y almacenarlo en estas variables y poderlos evaluar, ¿no? Entonces ahora sí, voy a establecer en este punto la apertura del cursor, ¿no? Siempre uno de los pasos es abrir el cursor. Voy a abrir mi cursor, que se llama cursor deudas. Cursor deudas, ¿no? ¿Listo? Una vez abierto el cursor, voy a leer el cursor deudas, ¿no? Lo estoy leyendo, y voy a almacenar lo leído, porque estoy leyendo el primer registro, ¿no? Donde está apuntando el primer registro, y voy a almacenar eso en estas variables, ¿no? En las variables que he definido, que es CodeCli, ¿no? CodeCli, la variable de cursor RUCli, variable de cursor RUCli, la variable de cursor deuda, ¿no? Variable de cursor deuda. ¿Listo? Entonces ya tengo establecido esto. Entonces lo que voy a hacer ahora es recorrer el cursor, ¿no? Y eso lo voy a hacer con un while. Y el while voy a tener que utilizar acá una variable global que se llama el fetch status, ¿no? Recordemos que si el fetch status es igual a 0, quiere decir que todo está ok. Y si todo está ok, ¿no?, iniciamos el recorrido de ese cursor. ¿Listo? Entonces, dentro de ese recorrido del cursor, una de las cosas que voy a tener que hacer aquí, en este punto, es declarar una variable de la mora, ¿no? Porque ya tengo la deuda, pero no tengo la mora. Entonces acá voy a declarar la mora. Voy a declarar una variable mora. Esa variable mora va a ser un small money, también coloquemos, ¿ya?
un small money. ¿Listo? Y acá vamos a establecer esto, ¿no? Ya hemos leído el primer registro y entonces lo que tenemos que establecer es cuánto es la deuda de acuerdo a lo que nos pide, ¿no? Si es menor a 200 o si es mayor o igual a 200 y menor o igual a 1000, ¿no? O si es mayor a 1000. Entonces vamos a comenzar a evaluar si es menor a 200, ¿no? Pregunto si la variable de cursor deuda es menor a 200, entonces, ¿qué significa? Que vamos a setear a nuestra variable mora, lo vamos a setear, ¿no? ¿Dónde estamos acá? La mora será el 10% de la deuda, ¿no? Entonces le digo, será igual a 0.10, perdón, 0.10 por la deuda. Y la deuda lo tengo también en mi variable de cursor, ¿no? Variable de cursor, deuda, ¿no? Eso si es que es menor a 200. De lo contrario, seguimos evaluando, ¿no? Va a haber otra evaluación y le digo si la variable cursor deuda, si la deuda es mayor o igual a 200 y menor a 1000, menos a 1000, entonces, ¿qué ocurre? Ocurre que vamos a setear a nuestra variable mora, lo vamos a setear. ¿Cuánto es la mora? La mora va a ser igual a 15% de la deuda. Entonces sería acá 0.15 por la variable mora. ¿Ok? Perdón, por la deuda, ¿no? 15% de la deuda. Ahí está. Y por último, de lo contrario, ya el último ya es, se supone que si no es menor a 1000, todos son menores a 1000, ¿no? Mayor o igual a 1000. Entonces acá le digo, de lo contrario, seteamos igual a la variable mora. Seteamos a la variable mora igual el porcentaje, ¿cuánto es? De la mora es 20% de la mora. 20% de la mora. 20% de la mora. Entonces le coloco acá 0.20 de la mora, perdón. 20% de la deuda, ¿no? 20% de la deuda. Variable de cursor. Ahí está. ¿Ya? Entonces ya sabemos, o sea, hemos hallado la mora. La mora va a ser 10% si es que menor a 200, va a ser 15% si es menor a 1000 y va a ser 20% si no se cumple todo eso y son mayores o iguales a 1000, ¿no? Entonces ya tenemos ese tema. Pero ahora para concluir tenemos que imprimir, pues, ¿no? Tenemos que hacer la impresión, ¿no? Un poco de lo que queremos mostrar, ¿no? Vamos a imprimir, ¿qué cosa vamos a imprimir? Lo que nos pide, ¿no? El RUC del cliente. Y eso está en nuestra variable de cursor CodeCli, perdón, primero es el CodeCli. ¿Ya? Entonces, perdón, acá es con... Y acá tenemos la variable de cursor. Pero vamos a colocar un espacio. Vamos a hacer 5 espacios, ¿ya? 5 espacios para que se vea, ¿no? Tenga un poco el aspecto estético. Concadenamos ahora con el root del cliente. Hasta ahí no tenemos problema, ¿no? Root del cliente. Root click. Ya está. Y por último, perdón, la deuda también. Necesitamos mostrar la deuda. Pero la deuda es un dato de tipo numérico, ¿no? Es small money. Entonces tenemos que convertirlo a cadena. Y colocamos acá la variable de la deuda, BC deuda. ¿Listo? Y por último concadenamos también la mora.
¿no? La mora. La mora la voy a colocar de la siguiente manera. Variable de cursor. No, perdón, este es variable nada más, variable mora, ¿no? Variable mora. Pero como también es numérico, lo voy a convertir a str. ¿Ya? Listo, ¿no? Entonces tengo variable de cursor deuda. Me faltan los espacios en blanco porque va a salir muy pegado acá, ¿no? Space de 5. Ya, acá, space de 5. Y acá también space de 5. Listo. Entonces va a salir así, ¿no? Por cada cliente va a salir esto, por cada cliente su mora y todo lo demás, ¿no? Sería interesante que antes de imprimir esto, ¿no? También se imprima de repente un título, ¿no? Acá, ¿no? Para que salga más bonito. Por ejemplo, le doy espacio, unos 25 espacios, no sé, si de repente es más, y concadeno ahí reporte de moras, ¿no? O reporte de deudas, vamos a colocar acá. Reporte de deudas y moras, ¿no? Y print space de 25. Y coloco acá un replicate, ¿no? De el carácter que queremos repetir, ¿no? En este caso que sea, por ejemplo, el signo igual. Y que se va a repetir, no sé, 25 veces, pues, ¿no? 30 veces, vamos a poner acá. O sin espacios, de frente nada más, ¿ya? Replicate, y voy a poner acá más bien, vamos a emplear acá 60 espacios. 60 veces va a repetir esto, ¿ok? Y ahí a continuación saldrá, pues, ¿no? Toda la información. Vamos a poner el encabezado. Acá sí comenzamos con espacios 5. Y le pongo cliente. Código, ¿no? Code cli. Espacio de 5. También escribo ahí de repente root de cliente, ¿no? Espacio de 5. Me va a salir muy pegado, ¿ya? Eso ya después se optimiza, ¿ya? Es un tema estético ya, más que nada, ¿no? Estoy ahí dándole solamente algunos detalles, ¿no? Y voy a colocar acá montos, ¿no? De deuda, y finalmente los 5 espacios también, 5 6 espacios voy a colocar ahí y voy a concadenarlo con mora. Bien, entonces ahí está, un poco la característica, ¿no? Más o menos va a salir así. Para poder ver esto un poco cómo va a estar saliendo, ¿no? Así más o menos, ¿no? Y debajo saldrán lo que se pide, pues, ¿no? Ya es cuestión de cuadrar nada más ahí, ¿no? Otra vez esto abajo. Listo. Ahora sí. Una vez que ya, bueno, esto es simplemente la parte estética, nada más, ¿ah? Como se dice, lo importante ha sido acá haber abierto el cursor, leído el cursor, y la parte estética de diseño, y dentro del while, donde está leyendo, ¿no? Calcular la mora, ¿no? De acuerdo al monto de la deuda de ese primer registro. Una vez que se hace esto, se imprime. Y una vez que se imprime, ¿no? Hay que leer el siguiente curso, el siguiente
el siguiente registro del cursor, ¿no? Entonces eso lo hacemos otra vez con el fetch, ¿no? Entonces esto se va a repetir el siguiente registro, hasta que encuentre el último. Y cuando ya encuentre el último, va a generar un error y el fetch status ya no va a estar en 0, sino va a estar en valor 1. Ya no hay más registro por leer. Entonces sale del while, ¿no? Una vez que sale del while, cerramos el cursor. El cursor se llama cursor deudas, ¿no? Y finalmente liberamos el cursor de memoria. Cursor deudas. ¿Ok? Listo. Vamos a ver, vamos a ejecutar. Vamos a ejecutar nuestro cursor. Ejecutamos y así se va a mostrar, ¿no? Ahí se va a mostrar de esta manera. Cursor 1, bueno, no está cuadrado, el RUC, la deuda y la mora. ¿Ok? Y está establecido. ¿Bien? Vamos a ver. Solamente está generando, ¿no? De los clientes que no tienen que tienen deudas pendientes, ¿no? Ya estos vacíos es por un tema de diseño, ¿ya? Pero ahí está un poco el tema, ¿no? Simplemente es cuestión de cuadrar ahí, ¿no? Para que no se genere, bueno, para que esté esto a la altura, ¿no? Código del cliente, RUT del cliente. Y lo demás ya pues es lo que se ha pedido, ¿no? Esta es la mora de este cliente, ¿no? Que le ha aplicado el porcentaje respectivo, ¿no? Pero esta mora un poco que 7233 no puede ser. Creo que acá, a ver, vamos a revisar la fórmula. Si la mora es igual, esto cuando son los montos, si el monto es menor a 200, 10%, perfecto. Si el monto de la deuda es menor a 1000, 15% de la deuda, ¿no? Claro, acá estoy aplicando un más, ¿no? Y ahí debería ser un porcentaje. Ahora sí, ¿no? Y ahí tenemos el error ahí. Ahora sí, vamos a mostrar. ¿No? Ahora sí, ¿no? Ahora sí, sobre todo cuando los montos eran mayores, había un pequeño problema. ¿Ok? Bien, entonces este es el resumen del cursor, ¿no? Un resumen, un review de lo que son cursores para un tema de mostrar datos, ¿no? Mostrar datos y sobre todo hacer cálculos, ¿no? A partir de lo que nos muestre una consulta, ¿no? Lo importante en un cursor es generar la consulta de acuerdo a lo que necesito yo y después evaluarlo, ¿no? Acá estoy haciendo un tema de evaluación, ¿no? No olvidar que si el cursor genera una consulta de 3 o 4 campos, entonces hay que definir variables para leer esos 3 o 4 campos que tengamos nosotros en el cursor. Bien, listo. Espero que haya sido de interés y de importancia para revisar este tema de los cursores, ¿no? Y poderlos tener en cuenta. Bien, muchas gracias y será hasta una próxima oportunidad.